Hola a todos, soy la profesora Constanza Bravo y hoy vamos a ver la guía número 7 del nivel cuarto medio de la asignatura de Historia. Vamos a comenzar entonces a que ustedes conozcan la guía y sepan de qué se trata y qué es lo que vamos a trabajar. Primero, tenemos que conocer cuál va a ser el objetivo de trabajo. Si bien nosotros vamos a trabajar un aprendizaje esperado, que es el 07, que este consiste en que ustedes puedan reconocer las distintas formas de la participación de la comunidad. Recordemos que hemos estado viendo el sistema de los partidos políticos, el sufragio, las características de la representatividad de la democracia. Este objetivo también nos va a permitir conocer cómo participamos a nivel nacional, regional, comunal, algunas ONG también, y lo importante de este objetivo es que ustedes puedan valorar la importancia para el funcionamiento y el mejoramiento de nuestro sistema político y democrático. Pero para poder llegar a este objetivo, primero debemos poder saber en qué consiste la participación ciudadana, qué es necesario tener. Para esto necesitamos tener un primer acercamiento y conocer dos conceptos claves, que el primero es saber la importancia de la nacionalidad en Chile, este concepto de nacionalidad, y también reconocer cuáles son sus requisitos para adquirirla, la suspensión y la pérdida de esta, y también conocer el otro concepto que es la ciudadanía, que van relacionados uno con el otro. Entonces, comencemos. Primero, vamos a ver lo que en nuestros dos temas principales, que son nacionalidad y ciudadanía. ¿Qué es la nacionalidad? La nacionalidad es el estado propio de una persona que nace en un país, ya dentro de una nación, que es admitida en el país como si fuera natural de allí. Ya cuando esto es como el concepto de nacionalidad se le dice a la persona que nace o se naturaliza en un país, en un sector y en una nación. Y con esto también, al adquirir la nacionalidad, esto nos va a permitir tener la ciudadanía, que esto se refiere a que nosotros nos convertimos en un sujeto de derecho político y que éste va interviniendo en el gobierno del país a través de su ejercicio. Y esto se relaciona directamente con la definición de la ciudadanía, que está vinculada directamente a la posesión y ejercicio de los derechos políticos. Con esto tiene que ver que vamos a poder participar en partidos políticos, que vamos a poder ser vocales de mesa, ejercer el sufragio, tener participación ciudadana en manifestaciones, hacer un levantamiento de solicitudes, etc. La condición que nos permite ser ciudadanos va de la mano con el concepto de nacionalidad. ¿Ya? Vamos a ir viendo en detalle cada uno de estos conceptos. Primero, la nacionalidad chilena. ¿Cómo es posible que las personas puedan poseer la nacionalidad chilena? Bueno, hay cuatro puntos importantes. Una persona puede adquirir la nacionalidad por el principio que se conoce como jus solis, que es el derecho que tiene toda la persona que nace en territorio. En este caso, cualquier persona nacida en Chile adquiere automáticamente la nacionalidad. También está el principio de jus sanguinis, que este principio tiene que ver con el derecho que tiene todo hijo de chileno nacido en el extranjero. Eso quiere decir que si José tiene un hijo y José vive en España, solo el hecho de que José sea chileno pero vive en España, su hijo puede adquirir la nacionalidad chilena. Eso se conoce como jus sanguíneo. El hijo de chileno nacido en cualquier lugar del mundo podría adquirir la nacionalidad chilena. Y está también el principio que se conoce por carta, que esta la otorga la República y el presidente de la República mediante un decreto de ley a los extranjeros, pero estos deben cumplir ciertos requisitos. ¿Y qué requisitos deben cumplir? Por ejemplo, llevar un tiempo más de 5 años en el país, que tiene que medir cómo es su tipo de residencia con la que vino, si es una residencia de turista, de trabajo. También tiene que considerar su edad y cuáles son los aportes que este extranjero que está viviendo en Chile ha hecho al Estado chileno, ya a través de su trabajo. Está el otro principio que es gracia de ley, que este principio se le otorga a aquellos residentes que viven en Chile, pero que han ejercido han entregado algún servicio importante a la patria.
Ya esto tiene que ver con diferentes ámbitos, deportistas, militares, investigadores, poetas, cantantes, etc. Esto tiene que ver con un servicio que ha entregado al país y que se le indica por ley que se merece la nacionalidad chilena. Vamos a ir viendo entonces una nota importante con respecto a la nacionalidad. La nacionalidad se puede perder también. Tal como se adquiere, se puede perder. ¿Quiénes pierden la nacionalidad? Eh, Cuando una persona automáticamente se nacionaliza en otro, pierde la nacionalidad y esto se conoce como la renuncia voluntaria a la nacionalidad chilena. También se pierde cuando presta servicio al enemigo en caso de guerra. Es como si nosotros estuviéramos en guerra Chile con Argentina y un militar chileno le entrega información confidencial a un militar argentino y este es descubierto, automáticamente pierde la nacionalidad. También se puede perder la nacionalidad cuando se cancela la carta de nacionalidad por medio de la ley. O sea, esto quiere decir que si el Congreso decide cancelarlo por algún hecho puntual, se le puede cancelar la carta de nacionalidad, que esto tiene que ver cuando los extranjeros viven 5 años en Chile y que han entregado algún aporte al país. Y también por revocación de la nacionalidad por gracia, esto quiere decir que a lo mejor el Congreso se organizó y dijo que todos los extranjeros nacionalizados por gracia ya dejan de ser chilenos. Esto tiene que ser como cuando se revoca la ley por parte del Congreso Nacional. ¿Ya? Vamos a ir viendo más detalles entonces de los dos conceptos que vamos a trabajar. Aquí tiene que ver cómo se puede perder la nacionalidad, que tiene que ver con lo mismo. Recuerden que cada parte que yo les estoy mostrando en el video es una parte que está en su guía, ¿ya? Como ya les había dicho, está la cancelación por gracia, la carta de la nacionalidad también si se le revoca, se le cancela, también por actos terroristas, que es importante que sepan que también se puede perder la nacionalidad, ¿ya? Vamos a ver el siguiente concepto entonces, y esto habla particularmente de la ciudadanía y nos indica cuáles son los requisitos de ser ciudadano. Ser ciudadano tiene que ver con ser chileno, ser mayor de 18 años y no haber sido condenado a una pena aflictiva. ¿Qué es una pena aflictiva? Son los delitos graves que son de 3 años y un día y más, ya desde 3 años y un día. ¿Qué derechos nos entrega ser ciudadanos? Pucha, entre muchos podemos destacar estos que son los más importantes. Ser ciudadano nos permite, por ejemplo, postular a cargos de elecciones populares, ya como diputado, senador, alcalde, concejal, presidente de la República. ¿Ya? Y esto tiene que ver, puede ser en el caso de los ius sanguinis, y especial por gracia, también por todas las condiciones en las que se haya adquirido la nacionalidad. También se nos permite, al ser ciudadanos, ejercer nuestro derecho más soberano y democrático que podemos obtener, que es el derecho a sufragio. Y con esto también nos permite elegir a quienes nos representan. Y otro de los derechos que nos puede entregar es el derecho que nos establece la Constitución, por ejemplo, de poder acceder a ser intendente, gobernador, ministro, vocal de mesa, y también participar en partidos políticos. ¿Cómo es posible suspender el derecho a ser ciudadano? Esto ocurre debido a dos situaciones de forma temporal o total, los cuales son, por ejemplo, en el caso de demencia, cuando se declara a las personas interdictas. ¿Por qué? Porque pueden tener algún problema que no los faculte para poder ejercer la ciudadanía. Esto mentalmente no están facultados para ejercerlo y esto siempre lo tiene que declarar un médico y un especialista. Si no está esto declarado por un médico, es imposible declarar a la persona como interdicta. ¿Cómo también podemos suspender el derecho a sufragio? Cuando la persona comete algún delito que tenga pena aflictiva de 3 años y un día y que también pueda tener una conducta que califique como terrorista. Y por último, también se le puede quitar el derecho a ser ciudadano al ser sancionado por el Tribunal Constitucional, que esto lo declaran dependiendo de algún acto que el tribunal indique que sea necesario para suspender el derecho a ser ciudadano. Esto también es otro dato importante que lo dice el artículo de la Constitución. Recordad que cuarto medio vemos completa la Constitución y cada uno de sus artículos que son muy importantes para que podamos comprender el derecho que nos entrega ser ciudadano y perteneciente a nuestro país. Se pierde la ciudadanía también cuando la persona automáticamente renuncia a la nacionalidad. O sea, si no tiene la nacionalidad chilena, no puede ejercer sus derechos como ciudadano.
Hay algunas condenas por delitos que además de ser terrorista, consideran los delitos y condenas como narcotráfico. ¿Ya? Siempre estas tienen que ver cuando las condenas son de 3 años y un día o más de 3 años y un día. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan a la hora de cómo jugar los conceptos, cómo la adquiero, cómo la pierdo. Bueno, dicho todo esto que hemos trabajado en esta cápsula de aprendizaje para la guía número 7, tenemos una actividad breve, pero tiene que ver más con la reflexión en torno a estos dos conceptos. Es importante que ustedes generen reflexión, puesto que hay algunos temas en contingencia que son importantes de ir analizando. Primero, la primera pregunta que aparece en esta guía es ¿qué aspectos de la vida de una persona extranjera se consideran a la hora de otorgar la nacionalidad por gracia? Ahí hay que empezar a analizar cuando las personas llegan a Chile, qué requisitos se les solicitan a las personas para que puedan ingresar y permanecer en nuestro país. Ahí necesitamos que ustedes los indiquen y además generen una pequeña reflexión con respecto a la pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con la situación de los apátridas en el mundo. Y bueno, una persona apátrida es aquella que no es reconocida por ningún país como nacional, ¿ya? Según los datos de la ACNUR, que la ACNUR es la Agencia de la ONU para los Refugiados, y esto ocurre, esta institución se organiza principalmente para los refugiados que han estado en situación de guerra, que han sido exiliados, se les ha prestado ayuda. Esta Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es la sigla, habla de que la condición de los apátridas afecta a aproximadamente 12 millones de personas en todo el mundo y tiene un impacto terrible en la vida de las personas, limitando a muchos de sus derechos fundamentales, ¿ya? Entonces, al respecto, para dar una solución a esta situación mundial, ¿cuáles serían las propuestas que tienen ustedes con respecto a la situación de los apátridas? Es importante también que generen esta reflexión considerando que muchas veces se critica, se cuestiona a las personas cuando llegan a un país y finalmente detrás hay una situación de conflicto a nivel país, desde el país donde provienen. Entonces es importante que generemos esta reflexión y sobre todo con la situación de los apátridas. Y ahí empiezan a analizar si creen ustedes que en Chile hay apátridas y por qué y cómo nosotros como ciudadanos apoyamos a estas personas. Y también vamos a ver esta última pregunta que plantea principalmente que si sabías que en Chile aquellas personas que ingresan a nuestro país y permanecen no necesitan presentar sus documentos de antecedentes penales. Entonces, en relación a esto, ¿crees que la adquisición de la nacionalidad en nuestro país debería aumentar con requisitos? Es importante que frente a esto también argumenten su respuesta y generen una reflexión con su opinión y se hagan una idea general con respecto a esta situación. Es clave que analicemos estos casos porque así podemos ir trabajando los dos conceptos de ciudadanía y nacionalidad. Bueno, si tienen alguna duda o pregunta, nos pueden escribir al Instagram de Historia y también nos pueden escribir por correo y lo importante es que nos envíen sus guías en caso de que quieran hacer alguna revisión. También no olviden estar al día con sus evaluaciones 1, 2 y 3. Recuerden que ya con esta guía comenzamos el proceso para poder desarrollar la evaluación número 4. Espero que hayan entendido bien y que si tienen dudas se acerquen para preguntarnos. Cuídense mucho y no salgan de su casa.